Buenos días, hermanos. Les invito a leer esta escritura de Mateo capítulo 21, los textos del 23 al 27. Vamos a utilizar esta escritura para la reflexión de esta mañana. Dice, texto 23, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y Jesús pregunta, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, yo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta escritura que narra la conversación de Jesús con los discípulos es extraordinaria, porque revela dos atributos de Jesús, de la divinidad de Jesús, de su deidad. Por un lado, la inteligencia que tenía, y por otro lado, el conocimiento profundo del corazón humano. A veces nosotros naturalizamos la deidad de Jesús y entonces como resulta tan obvio y tan natural que puede hacer cualquier cosa, entonces uno no toma dimensión, pero uno debería asombrarse de tremenda inteligencia y también el conocimiento del ser interior, del ser humano. La pregunta que hacen los fariseos y los sacerdotes no está mal. Preguntar por la autoridad de alguien que se para en el templo a enseñar no era una cosa, digamos, ridícula. Estaba bien la pregunta. Inclusive yo creo que si alguno de los que estaba escuchando a Jesús, asombrado y maravillado de lo que enseñaba, le hubiera hecho esta pregunta, Jesús se lo hubiera respondido. Ellos preguntan con qué autoridad hace esas cosas. Anteriormente a este momento, en el mismo capítulo está narrado que Jesús había echado y expulsado a los mercaderes del templo, con lo cual, estaba demostrando autoridad. Y ellos preguntan con qué autoridad. No es una mala pregunta. El problema no está en preguntar a ver con qué evidencia uno puede, qué evidencia puede tener para creer en algo y creer en las afirmaciones de alguien. Eh, Recuerdo cuando hace mucho tiempo, cuando eran niños mis hijos, uno de ellos, Tobías, el segundo hijo mío, él tenía 11 años y un día que estábamos cenando en casa, él preguntó, no sé por qué habría salido esa conversación, preguntó, ¿cómo sabemos que Jesús realmente existió? Y entonces ustedes saben, como tengo 5 hijos, los otros se mataron de la risa y se burlaron de la pregunta. Y yo los frené y les dije, esperen, esperen. Esa pregunta está muy buena. Es una pregunta inteligente, es una pregunta que revela que Tobías estaba pensando, ¿no? ¿Cómo saber si realmente Jesús existió históricamente o no? Jesús es un ser histórico, así que la duda no está mal. ¿Eh? También recuerdo a Luis Pérez, él era ateo, estudiante de nuestra escuela técnica, y como adolescente él era ateo, no creía en nada, pero cuando se le mostró la evidencia de las profecías, él creyó. Le faltaba solamente ver la evidencia. Alguien se la mostró y él creyó en las escrituras, en la autoridad de las escrituras y después se convirtió. Así que no está mal dudar. El problema es que ellos, no importa lo que conteste Jesús, no le iban a creer. Ellos pensarían, bueno, puede contestar que viene por sí mismo, con lo cual lo vamos a acusar de blasfemo, o puede contestar que su autoridad viene de los hombres, con lo cual lo vamos a poder desprestigiar fácilmente, o él podría decir que la autoridad viene de Dios y entonces, bueno, ellos iban a acusarlo también. De manera que, sea lo que sea que contestara él, ellos no le creían. Así que en primer lugar, la pregunta era buena. El problema acá era del corazón.
Ahora, en segundo lugar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros ante una de esa pregunta, ¿no? Una pregunta así de estos dirigentes. A mí me hubiera encantado que Jesús haga bajar todas esas legiones de ángeles y que con rayos láser ahí demuestren su poder, ¿no? Demuestren el poder de Jesús. Pero bueno, Jesús no actúa de esa manera. Podría haber hecho eso, o podría haber hecho cosas mucho más fantásticas, pero no hace eso. Esto es parecido a lo que sucede en la resurrección. Cuando Jesús resucita, no se presenta vivo a los que no creyeron en él. Solamente se le presenta vivo a alrededor de 500 personas. Eso lo cuenta 1 Corintios 15. Solamente 500 personas lo vieron vivo. A mí me hubiera encantado que se le presente vivo al soldado que se burló de él. A la gente que se le burló, a Pilato, a los sacerdotes que fueron los que instigaron para que Jesús muera. Y que se le presente vivo justamente para mostrarles que efectivamente él era Dios. Pero no, él tiene una manera mucho más inteligente de operar. No se le presentó vivo a los que habían dudado de él o que no le creían. De manera que esos que no le creyeron después estaban forzados o a aceptar el relato de los que sí lo vieron y entonces de esa manera creían y se salvaban, o si no, creer la historia que se contó en ese momento de que Jesús había sido robado, que el cuerpo de Jesús había sido robado. Así que bueno, como vemos, Jesús tiene muchas maneras de proceder, pero él actúa específicamente, actúa de esta manera porque él conoce el corazón. No todos tenemos la oportunidad de conocer el interior del ser humano. Eso es un atributo divino. Mirá lo que dice Lucio Mansilla, el gran escritor del siglo XIX, argentino. Dice: si pudiéramos penetrar en los abismos del mundo psicológico, como alcanzamos con el telescopio las más remotas estrellas, si pudiéramos descomponer los rayos de la mirada del hombre, como el espectro solar descompone los rayos del gran luminar, si pudiéramos sondar el corazón, como las rocas sumergidas en los tempestuosos mares. O sea, Mansilla acá se está preguntando a ver quién puede hacer eso. Quien puede hacer eso es Jesús. Jesús tiene la posibilidad de indagar en el corazón humano. Y por eso es que no les responde. O por lo menos les va a responder entonces con una pregunta, ¿no? Qué genialidad la pregunta que les hace él. Porque les habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando él predicó, Juan el Bautista estaba muerto, lo había matado Herodes. Muy probablemente Juan el Bautista lo hubieran matado ellos también, los religiosos. Pero Juan el Bautista, él predicó que Jesús era el Mesías. O sea, la respuesta a la pregunta de estos fariseos la dio Juan. Entonces, Jesús les dice, ¿no? Les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Queriendo decir el ministerio de Juan el Bautista. ¿De quién era? Y bueno, y los pone en una encerrona tremenda, ¿no? En una encerrona tremenda, porque ¿cómo iban a contestar ellos? Si ellos decían que era de Dios, bueno, ya tenían la respuesta. La predicación de Juan el Bautista era que Jesús era Dios. Ahora sí, y también ellos dicen, ellos reflexionan, si llegamos a responder esto, bueno, nos van a decir por qué no le creímos a Juan. Y si llegamos a decir que es de los hombres, bueno, vamos a quedar mal delante del pueblo, porque el pueblo lo tenía por profeta. En el pasaje paralelo dice que ellos piensan que podrían ser apedreados, ¿no? Así que era tremenda. Qué tremendo, ¿no? Entonces, finalmente vamos a adorar al Señor. Reconozcámosle mientras hacemos memoria de Él. Su inteligencia es el conocimiento del mundo interior.
Y en segundo lugar, si hay personas, hermanos, amigos, que dudan de la autoridad de las escrituras, que dudan del cristianismo, no está mal, está muy bien que busquen evidencias para fortalecer la fe, no está mal. Que el Señor les bendiga.